puede ejercer ese derecho de petición en materia política, pues ser ciudadano. Bueno, entonces ya tenemos idea de qué es la participación ciudadana. Toda actividad en la que intervienen los ciudadanos para influir en la vida política del país. Y el sufragio es una de las formas de participación ciudadana. Ahora sí, abordemos el tema del sufragio. Etimología del término sufragio. ¿De dónde viene el término sufragio? ¿Cuál es su origen? Viene de sufragio, que a la vez se deriva de sufragari. Este se conforma de sub, que significa debajo o desde abajo, y también se conforma con frangere, que significa romper, quebrar, golpear y producir un estruendo de ruptura. Términos generales significa sufragio, apoyo, voto, ayuda prestada a algo o a alguien. El origen de ese término para algunos autores se remota a la época antigua, cuando las votaciones se realizaban utilizando como papeleta de votación un pedazo o un fragmento de cerámica quebrada, en la cual se escribía un nombre o una palabra. Y ese fragmento, ese pedazo de cerámica era depositado en un recipiente. Y este acto suponía el apoyo dado desde abajo, dado por el pueblo hacia alguien o hacia algo. Entonces, por eso viene de frangere, porque romper, se rompía la cerámica para darle un pedazo a cada participante para que emitiera su sufragio. Para otros autores, el término sufragio viene del sonido que producían las armas de los soldados cuando éstas las chocaban entre sí o contra el suelo, como señal de apoyo hacia alguien o hacia algo. Esas son dos de las teorías acerca del origen del término sufragio. El que más se asimila es el primero, ¿verdad? Que es un pedazo utilizaban en la antigüedad un pedazo de cerámica en el cual escribían el nombre de una persona o de algo a quien se apoyaba. Bueno, entonces ya sabiendo el origen del término sufragio, veamos una definición. ¿Qué es el sufragio? Es el acto por medio del cual un individuo externa o manifiesta su opinión mediante el voto. Depositado ese voto pública o secretamente, dependiendo del evento en el cual se esté participando. En el caso de las elecciones para elegir gobernantes acá en Guatemala, el voto es secreto, ¿verdad? Pero hay otras actividades en las que es permitido o se puede permitir que se emita el sufragio de manera pública, alzando la mano o de palabra, ¿verdad? Pero acá estamos enfocándonos en el tema político, ¿verdad? En el tema de las elecciones en Guatemala es secreto el voto. Ya veremos las características de este sistema que se sigue en Guatemala. Definición legal del sufragio. Nuestra legislación tiende a confundir el término sufragio y el término voto. Veamos qué definiciones nos dan la ley electoral y el reglamento. El sufragio es el voto que se emite en una elección política o en una consulta popular, de acuerdo al artículo 198 de la ley electoral y de partidos políticos. También el sufragio es la actividad del ciudadano empadronado, consistente en emitir su voto en los comicios, en las elecciones. Esta definición la proporciona el numeral 26 del anexo del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Vemos que es una definición más clara, más amplia, porque nos está indicando que es una actividad del ciudadano. ¿Quiénes pueden ejercer el sufragio? Los ciudadanos. Requisito
que esté empadronado, que se haya registrado, se haya inscrito en el registro de ciudadanos, que esté en el pleno goce de sus derechos políticos. Otra definición que nos da la ley electoral, acá ya se hace la diferencia del voto, pero les decía que se tiende a confundir en nuestra legislación el término sufragio con el término voto. El voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía, según el artículo 12 de la ley electoral y de partidos políticos. Pero acá les hago la aclaración. En doctrina no es lo mismo sufragio que voto. En doctrina, sufragio es el derecho de elegir y ser electo, mientras que el voto es la forma a través de la cual se ejerce ese derecho de sufragio. Doctrina, entonces el voto es la acción y el sufragio es el derecho. Pero como vemos en esta última definición del artículo 12, se confunde el término voto con sufragio. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, que estemos conscientes de la definición doctrinaria, de la diferencia en doctrina entre sufragio y voto. Sufragio es el derecho y el voto es la forma de manifestar ese derecho, la forma de accionar, de ejercer ese derecho. ¿En dónde se encuentra regulado el tema del sufragio? En la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 136, 154, 184 y 254. En el artículo 136, donde hace referencia a que es un derecho y es un deber de los ciudadanos elegir y ser electos. Artículo 154 de la Constitución. Que hace referencia a que los funcionarios son depositarios de la autoridad. A través del sufragio, los ciudadanos guatemaltecos depositamos esa autoridad en los funcionarios públicos electos a través del sufragio. Artículo 184 de la Constitución. Que hace referencia a la elección del presidente y vicepresidente de la República, que serán electos por el pueblo por un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto. Ahí van dos características del sufragio, universal y secreto. Ya veremos a qué se refiere. También el artículo 254 de la Constitución regula el tema del sufragio, que se refiere a la elección del gobierno municipal, que serán electos directamente por sufragio universal y secreto para periodo de 4 años. Igual se refiere la Constitución al tema de la elección de diputados, tanto al Congreso como al Parlacén. También está regulado el tema del sufragio en la ley electoral y de partidos políticos, decreto ley 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley electoral y de partidos políticos es la ley de la materia, la ley en materia electoral y de partidos políticos, es la ley especial de la materia. También se regula el tema del sufragio en el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. También en el anexo del reglamento ustedes podrán encontrar definiciones a las cuales se hace referencia tanto en el reglamento como en la ley electoral y de partidos políticos. También el tema del sufragio está regulado en convenios y tratados internacionales, dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 21, numeral 3, indica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. O sea que es el pueblo quien delega esa autoridad en los funcionarios públicos.
¿Cómo se delega esa autoridad? ¿Cómo se manifiesta esa voluntad del pueblo en delegar la autoridad? A través de elecciones. Esas elecciones deben de ser auténticas, deben de celebrarse de manera periódica a través del sufragio universal e igual, por voto secreto o por otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, indica que todos los ciudadanos, sin discriminación y sin restricciones indebidas, tendrán los siguientes derechos y oportunidades en materia electoral. Participar en la dirección de asuntos públicos directamente o a través de los representantes libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Vemos que estos instrumentos internacionales recalcan el tema de que se deben de hacer elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal, voto secreto, en igualdad de condiciones, respetando la voluntad de los electores. Este artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que todos los ciudadanos gozarán, todos los ciudadanos sin discriminación y sin restricciones, pero en la conferencia de la semana pasada vimos algunas limitaciones para los ciudadanos. Tal es el caso de los militares en servicio, los agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos tienen limitación mientras estén en ejercicio de sus funciones para ejercer derechos ciudadanos, para poder, por ejemplo, participar en las elecciones y emitir su voto. La Declaración sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer también hace referencia al tema del sufragio. Artículo 4. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna el derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible para formar parte de todos los organismos constituidos mediante elecciones públicas. ¿Qué significa esto? Que se le debe dar a la mujer oportunidad de ejercer el voto y también de participar como candidata a ocupar los puestos de elección pública. Derecho de votar en los referendos públicos. Estos derechos deben de ser garantizados por la legislación. Las mujeres en Guatemala constituimos un poco más de la mitad del total del padrón electoral. Entonces es importante la participación de la mujer en el ejercicio de el sufragio. Puede ser determinante o es determinante la participación de la mujer para elegir a los gobernantes. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también regula el tema de la participación de la mujer en el sufragio. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Se repite, ¿verdad?, prácticamente el contenido en estos instrumentos internacionales. La Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, artículo 1, indica que las mujeres tendrán derecho de votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres sin discriminación alguna. También el artículo 2 y 3 hace referencia al el ejercicio del sufragio.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, derechos políticos, indica que todos los ciudadanos, ya sabemos quiénes son los ciudadanos, deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Voy a recalcar la literal B. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. La Carta Democrática Interamericana, artículo 1, 2 y 3. Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. A través del sufragio se manifiesta si un Estado es o no es democrático. Se hace público ante la comunidad internacional, internamente también, si el Estado es democrático o no, a través de el sufragio, a través de elecciones. Artículo 3. Son elementos esenciales de una democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos. Si se dan cuenta ustedes, en las elecciones hay participación de organismos tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos, encargados de velar porque se respeten los derechos humanos en el momento que se va a ejercer el voto. Libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Otra forma de manifestación, un elemento esencial de la democracia, es que se celebren elecciones periódicas, libres, justas, basadas en sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo. La soberanía radica en el pueblo, ya lo vimos en conferencias pasadas, pero el pueblo delega esa soberanía en los gobernantes, en las autoridades, a través de las elecciones, a través del sufragio. El pueblo delega esa soberanía para ejercicio del poder en los gobernantes electos. Otro elemento esencial de la democracia es el régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Hay muchos partidos políticos acá, entonces es una forma de manifestación también de la democracia, la existencia de varios partidos políticos, organizaciones políticas que participen en los comicios electorales. La separación e independencia de poderes públicos también es una forma de manifestación de la democracia. Características del sufragio. Acá en Guatemala está regulado en el artículo 12 y 13 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En su ley ustedes las van a encontrar como, esas serían características del voto. Artículo 2, 12 y artículo 13 de la Ley Electoral. Es universal, secreto, único, personal, no delegable, según el artículo 12, y es libre de acuerdo al artículo 13. ¿Por qué es universal? Porque todas las personas, todos los ciudadanos están llamados a participar en las elecciones. Todo ciudadano cuenta con la posibilidad de participar en los procesos electorales, siempre y cuando haya llenado los requisitos que son inscribirse en el registro de ciudadanos y estar en el goce de sus derechos políticos. Pero en principio, todos los ciudadanos, todos los mayores de edad que estén inscritos en el registro de ciudadanos son llamados a participar en las elecciones. Son llamados a ejercer el derecho de sufragio a través del voto. Es secreto, ¿por qué? Nadie puede obligar al ciudadano a que indique o a que revele a favor de quién emitió su voto. Y porque nadie debe de enterarse
de cuál ha sido la voluntad del elector. Nadie debe enterarse de la forma en que se emitió el voto o a favor de quién se emitió. Es único porque equivale a un voto por persona. Cada ciudadano tiene un voto que puede ejercer a favor de la persona que a él le plazca beneficiar a través de ese voto. Es un voto por ciudadano, un voto para participar o para elegir al presidente y vicepresidente de la República. A cada ciudadano le corresponde un voto para elegir a los diputados al Congreso de la República por su distrito electoral, un diputado por lista nacional, un diputado para el Parlamento Centroamericano y un voto también para elegir a las autoridades municipales. El voto es personal, ¿por qué? Debe de ejercerlo de manera personal. El ciudadano debe de acudir a las urnas a emitir su voto. No puede nombrar a otra persona para que vaya a votar en su lugar. No puede otorgar un mandato, no puede otorgar carta poder para que los representen y vayan a emitir el voto en su lugar. No, esto es personal. Y por lo mismo, al ser personal, es indelegable, no se puede delegar ese derecho. También es libre porque la persona tiene libertad de emitir el voto en el sentido que a él le parezca. Inclusive puede decidir si va o no va a ejercer el derecho que se le ha sido conferido. Puede abstenerse de acudir a las urnas a emitir el voto porque hay libertad. Y si acude a las urnas, también tiene la libertad de votar, de elegir a quien le plazca. Y también tiene la libertad de, inclusive, emitir voto en blanco o voto nulo. Basados en esa característica de libertad del sufragio y libertad en el sentido de emitir su voto, en la forma de emitir su voto. Bueno, ¿qué autoridades se eligen por sufragio? El presidente y vicepresidente de la República para un periodo de 4 años, los diputados al Congreso de la República para periodo de 4 años, diputados al Parlamento Centroamericano también para 4 años, a las corporaciones municipales para un periodo de 4 años. También a través del sufragio, de manera extraordinaria, cuando se convoca a Asamblea Nacional Constituyente, también a través del sufragio, los ciudadanos emiten su voto y eligen a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando hay necesidad de abordar o decidir sobre asuntos importantes, de importancia trascendental para el país, también se realizan consultas populares y la forma de decidir del pueblo es a través del sufragio. Se emite el voto para decidir si se toma o no la decisión que es trascendente para el país. Fundamento, artículo 199 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los sistemas de calificación del sufragio acá en Guatemala están regulados en el artículo 200 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Está el sistema de mayoría absoluta, sistema de mayoría relativa y sistema de representación proporcional de minorías. En el sistema de mayoría absoluta, gana las elecciones quien obtenga la mitad más 1 del total de votos válidos emitidos. Este sistema se aplica acá en Guatemala para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Fundamento, artículo 201 de la Ley Electoral. El sistema de mayoría relativa. De acuerdo a este sistema, gana las elecciones el que obtenga el mayor número de votos válidos, de tal cuenta que un solo voto puede hacer la diferencia entre quien gane o pierda una elección. Este sistema de mayoría relativa se aplica para la elección de alcaldes,
síndicos municipales y en las consultas populares también. El sistema de representación proporcional de minorías es un sistema más complejo. Hay que hacer una serie de operaciones matemáticas para poder hacer la designación de puestos. Este sistema se aplica para la elección de diputados al Congreso de la República, tanto diputados por lista nacional como por planilla distrital. También se aplica el sistema de representación proporcional de minorías para la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, también para la designación de los concejales de las corporaciones municipales. Fundamento, artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Vamos a explicar cómo se hace el sistema de asignación en la representación proporcional de minorías. Supongamos que hay 4 partidos políticos que están participando en esta contienda para cargos de diputados al Congreso de la República por distritos electorales. Está el partido A, partido B, partido C y partido D. Supongamos que en esa elección el partido A obtuvo 200,000 votos, partido B 160,000 votos. Estamos en la primera columna acá en la pantalla. Partido C, 90,000 votos. Partido D, 40,000 votos. Supongamos que son 6 curules los que se van que están en juegos en un departamento determinado. Entonces se va a dividir los votos obtenidos por cada partido político 6 veces. Pero acá para resumir, solo lo voy a dividir entre 4. Supongamos que vamos a hacer la división del partido A. 200,000 votos dividido 1 nos da 200,000. Lo dividimos entre 2 nos da 100,000. Entre 3, 66,000. Entre 4, 50,000. El partido B obtuvo 160,000 votos. Lo dividimos entre 1, 160,000, entre 2, 80,000, entre 3, 55,333, entre 4, 40,000. El partido C obtuvo 90,000 votos. Lo dividimos entre 1, nos da 90,000, entre 2, 45,000, entre 3, 30,000, entre 4, 22,500. Partido D, 40,000 votos, dividido 1, 40,000, entre 2, 20,000, en 3, 13,333, entre 4, 10,000. Bueno, les decía que en este departamento van a elegir a 6 diputados correspondientes a ese distrito. Entonces vamos a tomar de todos esos resultados de las divisiones que se hicieron, vamos a tomar las 6 cantidades mayores. Dentro de estas estaría 200,000, sería la primera cantidad mayor, 160,000 la segunda, 100,000 la tercera, 90,000 la cuarta, 80,000 la quinta y la sexta sería 66,000. Entonces el divisor acá sería 66,000. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer todas esas operaciones matemáticas? Para determinar cuántos diputados va a corresponder a cada partido político. Vemos que al partido A le corresponde entonces 1, 2, 3 diputados. Al partido B, lo que está resaltado acá con color gris es el número de diputados que le correspondería. Partido B, 1, 2 diputados y el partido C, 1 diputado. Ese es el sistema de representación de minorías. Entonces, se hace la división para determinar y asignar de manera proporcional diputados por cada partido político. Pasamos al siguiente tema, que son los partidos políticos. Previo a hablar de los partidos políticos, hay que conocer cuáles son las organizaciones políticas que se permiten acá en Guatemala. Según el artículo 16 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las siguientes organizaciones políticas son permitidas. Partidos políticos, artículo 18 al 50 de la Ley Electoral,
artículo 21 al 37 del reglamento de la ley electoral. También hay comités para la constitución de partidos políticos, artículo 51 al 95 de la ley electoral, artículo 11 al 20 del reglamento de la ley electoral. Comités cívicos electorales también son organizaciones políticas, artículo 97 al 114 de la ley electoral, artículo 38 al 41 del reglamento de la ley electoral, y también hay asociaciones con fines políticos, artículo 115 al 120 de la ley electoral y del artículo 42 y 43 del reglamento de la ley. Estas organizaciones políticas pueden fusionarse, puede darse coalición entre ellas también. Fundamento, artículo 44 al 48 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. A través de los comités para la constitución de partidos políticos se dan las actividades iniciales para lograr el número de afiliados necesarios para crear los partidos políticos. Se dan actividades de promoción ante la población del partido político en formación. Los comités cívicos electorales son organizaciones políticas que funcionan a nivel municipal y a través de ellos se postulan a candidatos a alcaldes y las corporaciones municipales. Las asociaciones con fines políticos son organizaciones civiles que tienen como finalidad la promoción de actividades políticas, la participación de la ciudadanía, la participación de la población en el tema de la política. Y veamos, desarrollamos el tema de los partidos políticos, que es lo que corresponde a continuación. ¿Qué son los partidos políticos? Está la definición en el artículo 18 de la ley electoral. Son instituciones de derecho público, tienen personalidad jurídica, esa personalidad la obtienen al inscribirse como tales. Tienen duración indefinida y a través de los partidos políticos se postulan a candidatos a optar a cargos públicos por sufragio universal. Entonces, los partidos políticos pueden postular a candidatos a presidentes y vicepresidentes de la República, diputados, tanto por distritos electorales como por lista nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales también. Fundamento, artículo 18 de la ley electoral. A través de los partidos políticos se manifiesta la democracia, el régimen democrático del Estado. ¿Cuáles son las características de ese sistema democrático? Donde se participan los partidos políticos y las otras organizaciones políticas que ya les mencioné anteriormente. Características: existencia de elecciones periódicas acá en Guatemala cada 4 años para nombrar al Poder Ejecutivo o Legislativo, y también en el caso de Guatemala para nombrar a las autoridades municipales, alcaldes y corporaciones municipales. Otra característica: existencia de por lo menos 2 partidos políticos o grupos que luchan por el poder en cada elección. Acá en Guatemala, más de 2 partidos políticos. Garantía del derecho a emitir el voto único a todos y todas las ciudadanas en cada elección. También se garantiza ese derecho. Garantía de que quien gana las elecciones va a ejercer el gobierno hasta las próximas elecciones. Eso es lo que se pretende con las elecciones, que quienes resulten electos cumplan con el periodo para el cual fueron electos. Otra característica: imposibilidad de alterar la extensión de los periodos electorales de los gobiernos de manera unilateral, ya sea por el partido o por el grupo en poder. Esas son las características del sistema democrático y que ya vimos que se manifiesta principalmente a través de el derecho de sufragio, que se manifiesta a través del ejercicio del voto. Regulación legal de los partidos políticos en la Constitución, artículo 223, que indica que
El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. ¿Cuáles son esas organizaciones políticas? Ya las vimos, están en el artículo 16 de la ley electoral. Y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determine. Todo lo relativo al ejercicio del derecho de sufragio, derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Entre paréntesis, hagan su anotación, decreto ley 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley electoral y de partidos políticos. También está regulado los partidos políticos en la ley especial de la materia que les mencionaba, decreto ley 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley electoral y de partidos políticos. Esta ley fue aprobada el 3 de diciembre de 1985, es contemporánea a la Constitución, entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Requisitos para que se puedan crear y para que puedan funcionar los partidos políticos están en el artículo 19 de la ley electoral. Deben de tener como un mínimo de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de las últimas elecciones generales que se realizaron en el país. Esos afiliados también deben de estar en el pleno goce de sus derechos políticos. Y por lo menos la mitad de ese número de afiliados deben de saber leer y escribir. El padrón electoral de las últimas elecciones del 2019 era de 8.149.793 ciudadanos aptos para participar en las elecciones. Entonces podríamos hacer esa operación matemática para determinar cuál es el número de afiliados que se necesitan actualmente para crear un partido político y que esto funcione también. Sería entonces 8.149.793 por 0.30% nos daría un total de 24.449 afiliados. Ese es el mínimo de afiliados que deben de tener los partidos políticos para crearse y para que puedan funcionar. Otro requisito es que se constituyan en escritura pública, llenando los requisitos legales, cumplir con los requisitos de inscripción de los integrantes del partido, los órganos permanentes del partido, y mantenerlos estos debidamente constituidos y en funciones. Otro requisito, obtener y mantener vigente su inscripción en el registro de ciudadanos. Entonces pregunta, ¿en dónde se inscriben los partidos políticos? En el registro de ciudadanos. ¿Cómo se constituyen o se crean los partidos políticos? En escritura pública, llenando los requisitos legales. ¿Cuál es el mínimo para crear un partido político y para que estos puedan funcionar? 0.30% del total de ciudadanos que conforman el padrón electoral de las últimas elecciones generales realizadas en el país. Con esto concluimos el contenido de esta semana. Por favor, den lectura a los artículos que les citaba respecto a las organizaciones políticas para que ustedes puedan ampliar estos temas. Muchas gracias por su atención. Espero hayan comprendido los temas abordados en esta conferencia. Que tengan buen fin de semana y hasta la próxima semana.